En este vídeo vamos a aprender qué es y cómo se maneja el código de colores de una resistencia. Si os acordáis de lo que hay en los apuntes de electricidad, habíamos visto que hay varios tipos de resistencias. Unas resistencias que se llaman activas, que son aquellas que son capaces de transformar la energía eléctrica en cualquier otro tipo de energía. Por ejemplo, una bombilla es una resistencia activa, un receptor que también se llaman, que es capaz de transformar la energía eléctrica en energía luminosa. Sin embargo, existen otras resistencias que se llaman resistencias pasivas, que no están transformando la energía eléctrica en otro tipo de energía aprovechable. Lo que están haciendo es ser usadas para regular y limitar la intensidad de corriente. Recordad que si la intensidad de corriente que pasa por algún receptor es demasiado elevada, ese receptor puede sufrir, se puede calentar demasiado y puede llegar a fundirse. Bueno, pues para eso se usan este tipo de resistencias, que al colocarlas en el circuito, aplicando la ley de Ohm, pues pueden aumentar la resistencia total del circuito, por lo tanto limitar la corriente y hacer que cada uno de los dispositivos eléctricos funcione con la intensidad de corriente apropiada para que todo sea correcto. Bueno, y hay varios tipos, pero en general tienen esta pinta que tenéis en esta foto de aquí. Suelen ser de un material de carbono que es encapsulado con un material cerámico. ¿Cuál es el problema? Bueno, que como veis ahí no hay nada que nos diga, no hay ningún número escrito que nos diga cuánto vale en concreto esa resistencia que tenéis en la foto, porque ese valor de la resistencia está fijado o está determinado por esas cuatro bandas, esas cuatro franjas de diferentes colores que tenéis ahí. Bueno, las tres primeras, que son en este caso la roja y la marrón, nos van a decir cuál es el valor que tiene esa resistencia. Y la cuarta franja nos va a decir cuál es la tolerancia, cuánto se nos puede desviar por arriba y por abajo el valor real de esa resistencia respecto al valor teórico. Cuando uno compra una resistencia, el fabricante no te asegura que siempre, si mides cuánto vale esa resistencia, su valor va a ser justo el valor teórico. Lo que sí que te va a asegurar es que ese valor real va a estar dentro de unos parámetros. Puede ser el valor teórico, que también vamos a llamar valor nominal, más un poquito, o el valor nominal menos poquito. Bueno, pues ese poquito de más o ese poquito de menos que puede variar el valor real de la resistencia respecto al teórico, nos va a indicar la franja cuarta, esa franja de tolerancia. En teoría, las resistencias, si están bien etiquetadas, la cuarta franja, como podéis comprobar, está un poquito más separada que las otras tres. De tal manera que para leer correctamente la resistencia ponemos esa cuarta banda, la tolerancia, a la derecha, y leemos la resistencia primero con las tres bandas a la izquierda que están más pegaditas y la cuarta banda a la derecha. Bueno, pues cada uno de esos colores, dependiendo si está en la primera franja, la segunda franja o la tercera franja o la franja de tolerancia, me va a dar un valor diferente, me va a dar, mejor dicho, una información diferente sobre cuánto vale esa resistencia. Bueno, pues aquí tenéis el código de colores. En realidad hay más colores, pero este es el más común para resistencias no demasiado especiales. Las más comunes se limitan a este código, sobre todo en el código de tolerancia, la banda de tolerancia, y más colores para resistencias más finas, y también hay otros colores para la tercera franja que ya veremos cuál es, para resistencias muy pequeñitas. Pero bueno, el código de resistencias, evidentemente, el código de colores, mejor dicho, no hay que aprendérselo. El código de colores hay que saber manejarlo. Bueno, ¿cómo se lee? ¿Cómo se calcula el valor de una resistencia? Bueno, teniendo el código de colores que tenemos aquí y teniendo la resistencia, como hemos dicho, colocada de esta manera, las tres franjas que estén más juntas entre sí a la izquierda y la cuarta franja, la de tolerancia, a la derecha, se lee de la siguiente manera. Bueno, el valor teórico, el valor nominal de la resistencia va a estar dado por el color de las tres primeras franjas. ¿Cómo se leen estas tres primeras franjas? Bueno,
Como hemos dicho, esas tres primeras franjas dan el valor nominal y se leen de la siguiente manera. 1b. ¿Cuál es el color de la primera franja? Y se va a la tabla correspondiente y busca el color de esa primera franja, a qué dígito de estos 10, de 0 a 9, corresponde. Y lo pone aquí. Ve cuál es la segunda franja. Va a la tabla de colores del código y ve cuál es la cifra que corresponde a esa segunda franja. Fijaos que la primera y la segunda son exactamente iguales. Y esos dos números los pone uno juntos. Y no hay que hacer ninguna operación. No se multiplican, no se suman, no se dividen, no se restan, no se hace nada. Porque esos dos valores nos dan las dos primeras cifras del valor. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la primera franja roja y la segunda franja negra, rojo en la primera franja corresponde a 2, negro en la segunda franja corresponde a 0, por lo tanto ponemos aquí 2 ceros, es decir, 20. La cuestión es ahora, esos 20 pueden ser o 20 ohmios, o 200 ohmios, o 2000 ohmios, o 20.000 kiloohmios, y así hasta varios millones de ohmios. Bueno, el factor por el que hay que multiplicar esas dos cifras obtenidas, este número obtenido por las dos primeras franjas, la cantidad de ceros que hay que añadir a esas dos cifras, me la va a dar la tercera franja, que es la del multiplicador. Entonces aquí ya sí hay que multiplicar por el numerito que tengamos aquí. En nuestro caso de antes, que hemos dicho, este hipotético, primera franja roja, segunda negra, pongamos que la tercera franja es marrón, entonces lo que tendríamos es rojo 2 en la primera, 0 negro en la segunda, 20, por marrón, que sería por 10, es decir, por 10, 200. El valor que nos está dando aquí, siempre, 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 lo vamos a medir en ohmios. Ya veremos al final de la presentación cómo en qué múltiplos escribiremos la resistencia para que sea un número manejable y no una ristra enorme de ceros en función de cuál es ese valor nominal. Pero como hemos dicho antes, ese valor que acabo de obtener es el que en teoría vale la resistencia. Pero el fabricante no me asegura que siempre, siempre todas las resistencias que tengan ese color, todas van a medir exactamente lo mismo. Se va a permitir cierta variación hacia arriba y hacia abajo. Esa variación me la marca la tolerancia. Cuanto mejor sea la resistencia, más estricta será la tolerancia. Es decir, menos podremos permitir el cambio, esa variación hacia arriba y hacia abajo. De tal manera que si tenemos una resistencia que tiene una tolerancia de color marrón, solo estamos permitiendo que el valor máximo sea un 1% por encima del valor nominal y el valor mínimo sea un 1% por debajo del valor nominal. Si la resistencia es oro, que por otra parte son las más comunes, estamos permitiendo una variación del 5% arriba y el 5% abajo. Si es plata, que son peores, 10% arriba, 10% abajo, y si no hay tolerancia, pues 20 arriba, 20 abajo. ¿Cómo manejar esto? Bueno, pues lo que se trata simplemente es, sabiendo que la tolerancia me está diciendo el tanto por ciento que yo puedo variar hacia arriba y hacia abajo el valor nominal de mi resistencia, lo que nos tenemos que hacer es calcular lo que se llama el error. El error se caracteriza por esta letra griega que se llama epsilon y me está diciendo, ahora sí en ohmios, cuánto puedo por arriba o por abajo aumentar el valor de mi resistencia. Es decir, me está dando los límites de cuál es el valor máximo y el valor mínimo en el que sí que va a estar la resistencia. Resumiendo, el nominal, que es el que me da las tres primeras franjas, me dice cuánto vale en teoría esa resistencia. A través del error, lo que yo puedo saber es al 100% cuál es la franja de valores en las que seguro que va a estar mi resistencia real. Porque a partir de aquí voy a obtener el valor mínimo y el valor máximo. Y el fabricante no me asegura que siempre todas valgan el valor nominal, pero sí me asegura que ninguna de esas resistencias que yo me compre va a tener un valor real menor que el valor mínimo y ninguna va a tener un valor real mayor que el valor máximo. Vale. Volviendo aquí a calcular el error. Si me están diciendo que la tolerancia es oro, lo que me están diciendo es que puedo tener
una variación hacia arriba y hacia abajo del 5%. Pues lo que tengo que hacerme es simplemente calcularme el 5% del valor nominal. Y calcular el 5%, imagino que todos sabéis, es tan sencillo como multiplicar el valor del que yo quiero calcularme ese 5%, multiplicarlo por 5 y dividirlo entre 100. Si la tolerancia en vez de oro es plata, es el 10%, pues multiplico por 10 y divido entre 100. Es decir, lo que estamos haciendo simplemente es multiplicar el valor nominal por el valor de la tolerancia y dividir entre 100. Estamos calculando pues el 5 o el 10 o el 1% que corresponde al valor nominal. Fijaos que pone más menos, porque puedo tener un valor máximo que sea el valor nominal más el error y un valor mínimo que sea el valor nominal menos el error. Resumiendo, otra vez, con las tres primeras franjas obtengo cuál es el valor teórico de mi resistencia y a través de la tolerancia puedo calcular cuál es el límite por arriba máximo que va a tener ese valor de la resistencia. Insisto una vez más, el fabricante me asegura de que ninguna de esas resistencias tendrá un valor real mayor que este valor máximo. Y restándole el error, consigo cuál es el valor mínimo, el que me asegura el fabricante que ninguna resistencia tendrá un valor por debajo de ese valor mínimo. Al principio parece un poquito mareante, vamos a ver con un ejemplo que no es tan complicado. Imaginad que tenemos una resistencia cuyos valores, o cuyos colores mejor dicho, son los que tenéis ahí. Primera franja verde, segunda franja azul, tercera franja roja, cuarta franja tolerancia oro. Primero, como hemos dicho, vamos a calcular el valor nominal. Para eso, recordad que las dos primeras franjas me dan las dos primeras cifras del valor de mi resistencia y la tercera franja me dice cuántos ceros tengo que añadir a ese valor que acabo de obtener. Bueno, pues vamos a ver. Primera franja verde, nos vamos al código de colores de la resistencia y vemos que la primera franja verde corresponde al número 5. Por lo tanto, yo sé que mi resistencia va a empezar por 5. Segunda franja, azul, nos vamos a el código de colores, segunda franja, azul, y es un 6. Recordad que esos dos números no hay que multiplicarlos, ni dividirlos, ni nada de operaciones con ellos. Me está diciendo que mi resistencia empieza por 56. Ahora pueden ser 56 ohmios, 560, 5600, etcétera, etcétera. ¿Quién me dice cuántos ceros tengo que añadir? El color de la tercera franja, que en este caso es rojo. Y se me está diciendo que tengo que multiplicar por 10 a la 2, es decir, tengo que añadir 2 ceros. Pues con estos tres datos sustituimos en la fórmula y lo que tenemos es que el valor nominal es 56 por 10 a la 2. Verde, azul, 56, rojo en la tercera franja por 10 a la 2. Ohmios, recordad que el valor siempre va en ohmios. Pues 56 por 10 a la 2 son 5600 ohmios. Y como ya veremos luego, si las resistencias pasan de 1000 ohmios, es mucho mejor más cómodo usar kiloohmios. Por lo tanto, la dejamos como una resistencia de 5,6 kiloohmios. Y eso, como hemos dicho antes, es lo que en teoría vale la resistencia. Pero sabemos que a veces puede ser un poquito más, un poquito menos. ¿Cuánto es ese poquito más? ¿Cuánto es ese poquito menos? El que me marque la tolerancia. Para eso nos calculamos el error. La tolerancia me va a decir qué tanto por ciento por arriba o por abajo puede variar el valor de la resistencia. Bueno, pues en nuestro caso la resistencia es oro, que es un más menos 5%. Por lo tanto, el error será más menos el 5% de 5,6 kiloohmios. Calcular el 5% es muy sencillo, 5,6 por 5 entre 100. Como tenemos un más menos aquí, arrastramos ese más menos. Recordad, un poquito por arriba, un poquito por abajo. Y el 5% de 5,6 pues es 0,28. Ojo con las unidades. Si aquí trabajáis en kiloohmios, el error aquí también tiene que expresarse en kiloohmios. Si aquí estáis en ohmios, esto también iría en ohmios. No me mezcléis aquí kiloohmios y aquí ohmios, porque entonces fastidiamos el problema. Y como ya sé cuánto puede valer, hasta cuánto, mejor dicho, puede valer por arriba y hasta cuánto puede valer por debajo, ya estoy en condiciones de calcularme cuáles son los valores máximos y valores mínimos de mi resistencia. El valor máximo es el valor nominal, los 5,6 kiloohmios, más el error, 5,28, que son 5,88 kiloohmios. Insisto una vez más, este valor es el valor que yo sé que como mucho, como tope va a tener mi resistencia.
yo sé que jamás mi resistencia va a valer más de 5,8 kiloohmios. Y por abajo, pues calculo el valor mínimo, pues restándole al valor nominal el error. 5,6 kiloohmios menos 0,28 kiloohmios. 5,32. Lo que yo estoy seguro es que jamás mi resistencia va a valer menos que 5,32 kiloohmios. Entonces siempre que tengamos que hacer un cálculo del valor de una resistencia hay que calcular estas cuatro cosas. El valor nominal, lo que en teoría vale, el error que me permite saber hasta cuánto por arriba y por debajo puede variar ese valor y cuáles son los valores tope por arriba máximo y tope por abajo mínimo. Yo sé que mi resistencia seguro tiene un valor que está en este intervalo, entre 5,88 y 5,32 en este caso concreto. Para finalizar, ¿cómo escribir bien los valores de las resistencias en caso de que haya muchos ceros? Si el valor nominal que habéis calculado no llega a 1000 ohmios, dejad el valor en ohmios y trabajad en ohmios. Si el valor que habéis calculado está entre los 1000 ohmios y el millón de ohmios, trabajamos en kiloohmios, es decir, dividiremos el valor nominal entre 1000, recordad que el valor nominal va en ohmios, lo dividimos entre 1000 y ya tenemos en kiloohmios y trabajaremos en kiloohmios. Si la resistencia es muy grande y su valor nominal supera el millón de ohmios, dividimos entre 1.000.000, entre 10 a la 6 y trabajaremos en megaohmios. Esto intentad hacerlo siempre para que los números sean fáciles de leer. Y además no os equivoquéis, cuando uno maneja números muy grandes, poner una ristra de 9 ceros detrás del número complica muchísimo la lectura y además a la hora de escribir también os podéis equivocar. Escribir 2 ceros es fácil, 3 ceros es fácil llevar la cuenta. De escribir 9 ceros, alguno puede bailar. Entonces, siempre por favor, mantened este criterio que tenéis ahí escrito a la hora de usar la unidad más adecuada para calcular el valor de una resistencia.